Muy buenas tardes. Se cumple ya un año desde que este virus del SARS-CoV-2 llegó a nuestras vidas y lejos de agotarse los temas relacionados con este nuevo coronavirus a lo largo de esta ya larga pandemia, día con día nos seguimos enfrentando a nuevos retos, a nuevas interrogantes que es importante atender. Y es por esta razón que nuestra máxima casa de estudios, a través de TV UNAM, mantiene este espacio de difusión, La UNAM Responde, que hacemos por y para ustedes, nuestra comunidad universitaria y por supuesto la ciudadanía en general. Estamos conscientes de que la universidad es responsable con la información y que la información es una herramienta que nos permite actuar responsablemente, principalmente en una situación como esta. Así que, como lo hemos venido haciendo, seguiremos muy atentos y seguiremos contando con la voz de especialistas universitarios, principalmente desde el ámbito de las ciencias, pero también seguiremos atentos a lo que se trabaja, por ejemplo, en los temas de academia, del arte, de la cultura, de los derechos humanos, de las humanidades, del deporte. Así que los invito a que se queden con nosotros y nos sigan acompañando día con día. Estaremos contando con hombres y mujeres que forman parte de nuestra comunidad universitaria porque lo hemos escuchado muchísimas veces, nuestra universidad no se detiene, sigue trabajando. Esta tarde, durante los siguientes 30 minutos, estaremos hablando de una de las principales alternativas para combatir esta pandemia. Nuestro tema de hoy son las vacunas. Y para ello contamos esta tarde con la presencia de la doctora Rosa María Wong Cheu. Ella es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica y responsable también del Laboratorio de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, un gusto que esté aquí de nueva cuenta con nosotros en este espacio universitario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosa Brizuela, y buenas tardes al auditorio. Mucho gusto en estar platicando con ustedes el día de hoy. Exactamente, mucho de qué platicar, como decía hace unos minutos, pues los temas se siguen renovando y siguen surgiendo nuevas dudas. Y bueno, doctora, por supuesto, uno de los temas más importantes es que la vacuna ya es una realidad, es una realidad también en nuestro país. El 24 de diciembre comenzó ya esta primera etapa de vacunación al personal de salud en nuestro país. Y lo primero que quisiera preguntarle es qué debemos esperar de ellas, de la vacuna y del proceso de vacunación, y qué definitivamente debemos, digamos eso, no esperar. ¿Cuáles son las expectativas en esta nueva etapa? Sí, Rosa, es muy importante platicar un poco acerca de la situación de las vacunas, porque no es que ya porque haya llegado la vacuna vamos a dejar de tomar todas las precauciones que son necesarias en este tiempo de pandemia. Hay que recordar que las vacunas producen una respuesta inmunológica, pero específicamente con estas vacunas de RNA mensajero, con la vacuna de Pfizer, que es una de las que se ha aprobado en muchos países y que ya se está aplicando en varios países en el mundo, se necesitan 2 dosis, una primera dosis y 21 días después una segunda dosis, para tener un 95% de protección aproximadamente 15 días después de la segunda dosis. Entonces, esta vacuna, como ya bien comentaron, empezó a llegar las primeras dosis el 24 de diciembre, se empezó a aplicar esta vacuna pues a lo largo de diciembre, y en estos días también van a empezar a aplicarse a personal de salud que está trabajando directamente con áreas COVID. Entonces, en este momento sí es una gran noticia el que tengamos una vacuna disponible, pero para que nosotros podamos tener una inmunidad de rebaño necesitamos aproximadamente un 70% de la población que tenga inmunidad a través de la vacunación o a través de la enfermedad. Entonces, en este caso, lo que se hace normalmente con diferentes enfermedades o patologías es precisamente aplicar la vacuna para que la gente tenga anticuerpos y entonces disminuya esta transmisión comunitaria del virus. Entonces, en el caso del SARS-CoV-2, necesitamos que el 70% de la población se vacune para que podamos tener algo de control sobre esta pandemia. Exactamente, lo que en pocas palabras significa que debemos seguir siendo pacientes y constantes con todas estas medidas que ya conocemos. Doctora, ¿qué decir? Ya lo mencionó un poquito, pero ¿qué decir con respecto a las vacunas y la efectividad, pero también con las vacunas y respecto a la inmunidad que nos decía, ya mencionó en algún momento? Sí, claro. Hay varias plataformas de vacunas. Normalmente las vacunas se pueden desarrollar en 15, 20, 25 años.
En el caso específico de las vacunas COVID, como ya existían otras plataformas que se estaban utilizando para otro tipo de coronavirus, como el MERS o el SARS-CoV-1, una vez que se tuvo la información genética y la secuencia del virus es cuando se pudo desarrollar estas vacunas. Entonces hay varios tipos de vacunas. Uno es la vacuna que está completa, o sea, el virus completo, que se inactiva, que no se puede replicar y entonces es el virus muerto. Otro es el virus que está atenuado, le hacen varios pases y entonces este virus sí se replica, pero no produce enfermedad. Otra metodología es precisamente el RNA mensajero, que es como poner una información específica, inyectarla a las células de nuestro cuerpo y esta información lo que va a hacer es darle la instrucción a nuestras células para que se produzca la proteína S o pico o spike del virus. Y también se puede inyectar el DNA o se pueden utilizar vectores virales. ¿Qué es esto de los vectores virales? Utilizamos un virus, por ejemplo, las vacunas de CanSino, la vacuna de Gamaleya, la vacuna de AstraZeneca, utilizan adenovirus. Lo que hacen es que se les inserta la información genética para que se produzca la proteína S. Entonces, cuando entra al organismo, se produce esta proteína y entonces se producen anticuerpos y una respuesta de memoria y protección contra esta proteína S. Entonces, si el virus entra, estos anticuerpos se pegan a esta proteína S y entonces ya no permite que infecte a nuestras células. Entonces, estas son como varias plataformas que tenemos disponibles de todas las vacunas que se están desarrollando en el mundo. Sin embargo, hay 14 estudios clínicos fase 3 que se están realizando alrededor del mundo y de los cuales pues ya tenemos 3 vacunas que han sido aprobadas en diferentes agencias regulatorias. La primera fue la que ustedes ya conocen, que es la de Pfizer, que se aprobó por primera vez en el Reino Unido, después por la agencia europea, por la FDA, por nuestra agencia regulatoria que es COFEPRIS. Actualmente ya está aprobada también la vacuna de Moderna, que es una vacuna producida en Estados Unidos que también tiene esta misma tecnología del RNA mensajero. Actualmente también ya está aprobada la vacuna de Oxford, de AstraZeneca. Esta vacuna de Oxford fue aprobada en el Reino Unido y ya se está empezando a aplicar. También ya fue aprobada por las agencias regulatorias de India y pues está ahorita en el proceso de aprobación por nuestra agencia regulatoria. Entonces, esta vacuna de AstraZeneca utiliza un adenovirus de chimpancé y en promedio tiene una efectividad vacunal del 70%. Han estado utilizando diferentes dosis, entonces con algunas tiene 90%, con otras dosis tiene 65%, entonces es variable, pero en promedio es aproximadamente 70%. Y el objetivo de todas ellas es la inmunidad. Exactamente, lo que queremos con esto es generar anticuerpos, generar células de memoria que cuando venga el virus nosotros podamos combatir ese virus y entonces no nos cause a nosotros enfermedad. Y eso es lo que se ve y se mide en una fase 3 de ensayos clínicos de vacunas. Se le pone a un grupo la vacuna, a otro grupo se le pone un placebo, agua o se le pone otro tipo de vacuna y se observa a quienes les da la enfermedad y a quienes no. Y con eso, con una serie de cálculos y unas fórmulas matemáticas, es cuando se observa cuál es la efectividad vacunal. Entonces, específicamente para estas que ya están aprobadas, que ya terminaron algunas fase 3 y que ya tienen publicaciones de análisis interinos o de fase 3 completas, la efectividad vacunal de Moderna y de Pfizer es del alrededor del 95%, la de AstraZeneca es del 90% utilizando media dosis y dosis completa, y 65% a 62% utilizando 2 dosis completas con un intervalo de un mes aproximadamente. Y bueno, pues ahorita estamos con muchas otras vacunas más que ya están realizando sus fases 3 y están por terminar análisis interinos y pues ya veremos cuáles otras pueden ser efectivas.
Exactamente, doctora, es momento de hacer una pausa en nuestra conversación. Regresaremos un poquitito más adelante para seguir entendiendo qué sucede con esto de las dosis, con esto de las fases y por supuesto también hablaremos de los efectos que pueden ocasionar en las personas que reciban esta vacuna, que por supuesto mayormente son efectos positivos. Y bueno, antes también es momento de escuchar al doctor Carlos Rosales, que día con día nos presenta pues eso, un panorama de lo que ocurre en nuestro país y en el resto del mundo con respecto al coronavirus. Y pues en esta ocasión para comenzar la semana y básicamente el año, pues nos da un panorama completo, estando en nuestro país con cifras evidentemente preocupantes, con 1.448.755 casos confirmados en México, al mismo tiempo que se registran ya 127.213 defunciones en nuestro país. Vamos pues con el doctor Carlos Rosales. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Empezamos un nuevo año y esto nos da mucha energía y mucha esperanza de que las cosas mejoren en este año que continúa. Seguiremos aquí analizando la situación de la pandemia por el coronavirus y trataremos de responder todas las preguntas que nos hagan llegar. Sabemos que la pandemia aún continúa y la situación no es nada fácil. Sin embargo, hay esperanza en el futuro. Desafortunadamente, en el centro del país, los estados de México, de Morelos y la Ciudad de México han regresado al semáforo epidemiológico en color rojo. Esto quiere decir que la pandemia continúa y está en una situación grave. Por ahora, la única forma de contener más contagios es seguir las recomendaciones de siempre. Por favor, unámonos todos para que esto no siga empeorando. Tenemos que usar la mascarilla en forma constante y en forma correcta. Cuando salgamos, hay que procurar tener una distancia mínima de 2 metros con las demás personas. Es muy importante que nos lavemos las manos en forma regular y de esta forma, con estas sencillas medidas, se ayudará muchísimo a reducir la infección. Cooperemos todos y de esta manera este año que comienza será mejor y todos saldremos adelante. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, con 5 estados en color rojo, 22 en naranja, 3 en amarillo y 2 en color verde, de acuerdo al semáforo epidemiológico de riesgo en nuestro país, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México reinicia actividades este 4 de enero, de acuerdo a su calendario oficial, pero también estando muy en contacto con lo que ocurre con este semáforo. Nuestra universidad dio a conocer que, por lo menos en la Ciudad de México y en el Estado de México, de acuerdo a este calendario en donde se concluye el periodo vacacional en nuestra casa de estudios, se continúan las actividades académicas de forma digital, digamos en método de distancia aquí en estas entidades, y mientras que las actividades esenciales se llevarán a cabo y se reinician a partir de este lunes con un personal mínimo necesario para realizar estas actividades. Así sucederá también en las demás entidades de todo el país. Todas estas actividades se reiniciarán de acuerdo a la colaboración que existe entre las autoridades de nuestra universidad y de acuerdo a las autoridades del país, que indica la posibilidad de riesgo en cada una de las entidades. Así pues, la UNAM reinicia actividades. Asimismo, les invito a que nos platique cómo les va en cada una de estas entidades. Ponemos, como todos los días, a su disposición todas nuestras redes sociales y también nuestros números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Los seguimos leyendo a través de todas las pantallas y de todas las redes de TV UNAM. Y bueno, aquí en el estudio seguimos conversando y retomamos la segunda parte de nuestra entrevista con la doctora Rosa María Wong Cheu, quien es, les decía, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica, es doctora en Ciencias Médicas y también infectóloga. Doctora, hicimos una pausa, pero evidentemente pues son muchas las dudas que surgen con respecto a estas vacunas, y lo que le quería preguntar en este momento es que ¿qué tuvo que pasar para que estas vacunas, para que estos 3 desarrollos de más de 200 que se están trabajando
trabajando en distintas partes del mundo, llegaran a nuestro país y por qué, digamos, se consideran sus características suficientes para atender la situación de crisis en México, doctora. Sí, bueno, pues como ustedes saben, se están haciendo estudios fase 3 en muchos lugares del mundo. Para que una vacuna pueda definirse como segura y eficaz, tiene que pasar varias etapas, varias fases. Primero está el desarrollo preclínico, en el cual se hace de acuerdo a la plataforma que ya platicamos, ya sea desarrollar la proteína específica del virus o un virus recombinante o hacer esta tecnología nueva del RNA mensajero. A pesar de que tenemos un año con esta vacuna específica del SARS-CoV-2, es una tecnología que ya lleva años desarrollándose. Entonces se ha desarrollado para otras vacunas, no quiere decir que sea nueva para esta vacuna específicamente. Algo que tiene que pasar después de eso es pasar por una fase 1, en la cual se observa en un grupo muy pequeño de voluntarios, por lo general son decenas de voluntarios, cuáles son los efectos que puede tener. Después de eso pasa a una fase 2, en el cual se ve si es inmunogénica, eso quiere decir si produce anticuerpos y si produce respuesta celular y además es segura. Y después pasa a la fase 3, que es en donde se ve en la vida real, en una gran cantidad de personas, si evita que las personas se enfermen. Entonces, en tiempos de pandemia, que tenemos una necesidad importante de tener diferentes estrategias para poder combatir el virus, es importante pues desarrollar lo más rápido posible estas vacunas. Y bueno, había varias vacunas que se estaban desarrollando al mismo tiempo, pero la que terminó primero la fase 3 fue esta vacuna de Pfizer, con una muy, muy buena eficacia vacunal. Entonces, esta es la que realmente estuvieron revisando todas las agencias regulatorias. Entonces, para que esta vacuna haya llegado a nuestro país y se haya empezado esta vacunación, pasó por muchos consensos y por muchos grupos que revisaron en forma independiente todos los datos en cuanto a si es segura, si es efectiva, si evita el riesgo o no, o si evita la enfermedad o no. Entonces, en uno de los grupos, el grupo placebo, hubo 8 casos nada más de coronavirus, de COVID-19, mientras que en el grupo que se aplicó en el grupo de la vacuna hubo 8 casos y en el grupo que se le dio placebo hubo 162 casos. Entonces, esto lleva a una eficacia vacunal del 94.5%. Entonces, esto pues es algo que se revisó exhaustivamente por varios comités. Incluso aquí en México hay un comité consultivo que está liderado por CONAVA, por el Instituto Nacional de Salud Pública, y tiene muchos integrantes de diferentes formaciones, salubristas, infectólogos, personas que se dedican a la vacunación, que tienen mucha experiencia, modeladores matemáticos, y bueno, ellos son los que han estado revisando todas estas lineamientos para los grupos de riesgo y de vacunación. Entonces sí, es algo que ha estado siendo muy, muy meticulosamente revisado para estar seguros de que es una vacuna que funciona, que va a funcionar para la población mexicana y que es una vacuna que es segura. Exactamente, en este tema me gustaría detenernos otros minutitos, doctora. ¿Qué tiene que ver la seguridad con los efectos que puede ocasionar en las personas que reciban estas dosis de las vacunas que están llegando a nuestro país? Bueno, este es un punto también muy importante de aclarar. Esto es algo extraño que se está aplicando al organismo. Entonces hay que recordar que no nada más las vacunas, sino hay personas que ante cualquier estímulo externo pueden desarrollar efectos adversos. Entonces, todas las vacunas tienen efectos adversos. Eso hay que puntualizarlo, ¿no? Siempre va a haber un porcentaje que tenga algún tipo de efecto adverso, porque lo que estamos buscando precisamente es que haya una respuesta en nuestro organismo para que después podamos combatir al virus y que no nos dé la enfermedad. Entonces, hay personas que tienen un antecedente alérgico importante y en estas personas es en quien se ha dado estos efectos de los cuales ya hemos estado escuchando alrededor del mundo.
El primer país en que se empezó a aplicar la vacuna, que fue Inglaterra, hubo 2 casos en personal de salud que se les aplicó la vacuna y que desarrollaron un efecto de alergia severa. Pero ellos tenían el antecedente de que ellos eran alérgicos a otras sustancias. Entonces, esto quiere decir que en el momento en que se aplica una sustancia extraña al organismo, el organismo desarrolla esta reacción alérgica importante. Pero no es específica contra esta vacuna, sino contra cualquier otro, pues ya sea medicamento, ya sea vacuna, ya sea alimento, puede desarrollar este efecto. Lo mismo pasó con las personas de Estados Unidos, personas en Alaska tuvieron una reacción alérgica importante. Y en el caso de nuestro país, pues también ya hay 2 casos reportados, uno en Monterrey y otro en Monclova. La persona de Monterrey pues también tenía antecedentes de ser alérgica al trimethoprim sulfametoxazol. Entonces es importante que las personas que tengan algún tipo de historia de alergias no se apliquen esta vacuna porque podrían tener un efecto adverso importante. Exactamente, pero hay que decir que los porcentajes de estos casos pues son muy bajitos con respecto al número de personas que han recibido estas dosis. Doctora, nos queda ya muy poquito tiempo para terminar esta entrevista y no quisiera despedirme sin preguntarle precisamente sobre las vacunas y los desarrollos que se están, o el desarrollo que se están trabajando desde nuestra universidad, porque una de las líneas de trabajo de esta casa de estudios es precisamente las vacunas. Así es, tenemos en nuestra universidad 2 desarrollos vacunales. En México se están desarrollando alrededor de entre 4 y 6 diferentes vacunas, pues en Querétaro, en el norte, aquí en México, otras compañías que se dedican también a vacunas. Y bueno, específicamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en el Instituto de Fisiología Celular, a cargo del doctor Luis Vaca, en el Instituto de Biotecnología con la doctora Laura Palomares. Bueno, ellos están desarrollando 2 prototipos de vacunas COVID-19, exactamente. Pues sí, estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que ocurre con estos desarrollos universitarios, a lo que ocurre con los otros desarrollos que se están trabajando en el resto del país. Y es importante decir que efectivamente la vacuna es una esperanza, es una solución, pero no es una solución mágica. Debemos seguir siendo pacientes y además, bueno, estas vacunas no solamente permitirían que menos personas se infectaran, sino que también pues disminuyera, digamos, la agresividad con el que actúa este coronavirus en los distintos organismos. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos para la UNAM Responde. Doctora Rosa María Wong-Cheu, quien es académica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, es médico cirujano, es infectóloga. Muchísimas gracias por estos minutos. Seguiremos muy atentos al trabajo que se desarrolla desde la facultad y también le decíamos desde estos desarrollos universitarios. Muchas gracias y buenas tardes, doctora. Con mucho gusto, buenas tardes a su auditorio y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Gracias, doctora. Empezamos así esta semana hablando de la alternativa de la esperanza en nuestro país, que son las vacunas. Y bueno, ya que estamos comenzando el año, es también importante hablar de los propósitos y por qué no uno que sea el fomentar los hábitos de la lectura. Vamos enseguida con Anel, quien nos presenta algunas recomendaciones en Si leo, no me encierro. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Si leo, no me encierro, un espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Comparto por aquí un poema de la escritora portuguesa Ana Luisa Amaral en traducción de Paula Abramo. Leo un fragmento de este poema, Lugares comunes. Entré en Londres a un merendero cutre, peor todavía que nuestros bares de playa. Esto es solo para los que no pueden hacerse una pequeña idea de lo que los ingleses tienen por allá. Era muy, pero muy cutre. No es que fuera malintencionado, era cutre, como decimos, muy lleno de remiendos y con la cocina sucia, bien rascuache. Claro que todos mis prejuicios de mujer se me vinieron encima porque en el merendero solo había hombres que comían tocino y huevos y jitomate. Si estuviera en Portugal serían sándwiches de queso, pero pensé, estoy en Londres, estoy solita,
A mí que me importan los hombres, los ingleses ni se meten tanto con una como los nuestros, y así. Y bueno, entré al merendero cutre con árboles de plástico en los rincones. Solo después de entrar vi a una mujer sentada leyendo alguna cosa y me sentí más fuerte. No sé por qué, pero me sentí más fuerte. Era una tribu de 23 hombres y ella solita y luego yo. Y pues pedí un café que no estaba nada mal para un merendero cutre como ese y el hombre que me sirvió me dijo, "There you are, love". Se me antojó contestar, "I'm not your bloody love" o "Go to hell" o algo así, pero después pensé, ya lo traen tan entrañado en sus culturas y su intención no era mala y además me voy en un ratito, tengo un vuelo y a mí qué me importa. Y pagué el café, que no estaba nada mal, y estuve un rato así mirando en torno mío, viendo a toda esa tribu que comía huevos y jamón, y después vi la hora y pensé que el taxi ya iba a llegar y yo tenía que marcharme. Y cuando me iba a levantar, la mujer sonrió como quien dice, "That's it". Y miró así, en torno suyo, el jamón y los huevos, a todos los hombres que comían, y yo me sentí más fuerte, no sé por qué, pero me sentí más fuerte. Y pensé que al final no importa si Londres o nosotros, que en todas partes las mismas cosas son. Si no conocía a esta escritora portuguesa, se la recomiendo mucho. También escribe novela, libros para niños, es especialista en feminismo y en teoría queer. Y recuerde, yo lo veo el próximo lunes. Si leo, no me encierro. Y con esta invitación a acercarnos a las letras portuguesas, pero también a todas las letras de todas las partes del mundo, terminamos una emisión más de La UNAM Responde. Recuerden que lo seguimos leyendo a través de nuestras redes sociales y a través de todas las pantallas. Sigamos en contacto y tenemos una cita mañana aquí en TV UNAM en La UNAM Responde. Adiós.